Bienvenido a este canal y oramos para que este video sea de bendición para tu vida. En esta oportunidad vamos a compartir algo muy interesante, que es cómo reciclar el sufrimiento, el dolor, para convertirlo en algo a tu favor. No te vayas, quédate, que va a ser de bendición para vos. Amén. Buenas noches. Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para liberar. Yo sé que Él lo hará, dice la canción, ¿no? Y hace muchos años atrás, los más viejitos se recordarán, viejitos no de edad, sino de edad carismática. ¿Se acuerdan que se hablaba de Jesús? No sé, había un libro, no me acuerdo qué sacerdote, hablaba de Jesús como el divino basurero. Yo creo que hoy tenemos que ir a una cuestión superadora. La basura, bueno, se levanta, se lleva, eso está bueno que Jesús se lleve tu basura. Pero hoy sabemos que mucha de la basura se puede reciclar. Con la basura orgánica se puede hacer compost y se puede hacer un abono tierra. Y con la basura inorgánica, el plástico, el metal y todo eso, se puede reciclar y hacer otra cosa. Es decir, con tu dolor, con tus miserias, con tus sufrimientos, con tus pruebas, no solamente se puede el Señor llevarlo, sino que algo mucho mejor, que es que lo pueda reciclar el sufrimiento. No solo llevártelo como una basura que no sirvió para nada, sino de lo bueno, de lo que fue el sufrimiento, el Señor puede sacar cosas, de lo malo, puede sacar cosas buenas. De lo que ya no sirve, el Señor puede hacer algo muy útil. Y el reciclado no es algo de ahora. Yo me acuerdo de mi abuela, 2 años 70, yo era chiquito, iba a su casa y por todas las paredes, por ejemplo, las latitas de durazno, de arvejas, de todas esas cosas, las abría, pero no las abría del todo, dejaba un pedacito, levantaba la tapita, hacía un agujerito en la tapita y clavaba con clavitos de la pared. Tenía toda la pared llena de macetas colgantes que las había pintado y eran esas latitas recicladas, por ejemplo. Que yo, la lata de agua para el perro no iba a comprar una, era la lata de agua, la lata de batata que venía redonda, grande, llena de agua, que no se oxidaba porque adentro tenía un material especial por el alimento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo se reciclaba. Ibas al almacén y no te daban una bolsa nueva, no. En el diario viejo te envolvían los huevos, por ejemplo, o lo que sea. Entonces que se transformaba todas las cosas. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios hace un proceso con el sufrimiento, con aquello que puede ser destructivo, que si lo dejamos da mal olor, que nos molesta, que nos hiere, pero Dios lo puede transformar, lo puede reciclar y puede hacer algo bueno, útil, santo y puro de eso del que no servía. Así que bueno, vamos entonces en esta primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, a ver qué nos dice el Señor con respecto al sufrimiento y cómo podemos dejar que Dios lo recicle, que lo transforme en nuestras vidas. Por supuesto, no sé si a ustedes les va a servir, porque ustedes seguramente capaz van a la iglesia de pare de sufrir, entonces esto no les sirve. Pero bueno, es un cristianismo medio raro que a veces podemos caer en ese error de que el sufrimiento no existe, pero todos los que hemos caminado en esta vida sabemos que por más que seas creyente, por más que ores, que vayas a las misas y todo, el sufrimiento es parte de la vida. Le pasó a Jesús, y Jesús dijo que el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es decir, aquel que no asume la cuota de sufrimiento que tiene el seguimiento a Cristo y la vida misma, no puede ser su discípulo. Así que vamos a meternos un poco en eso. ¿Tienen ganas? Bueno, vamos a abrir entonces nuestra Biblia
Vamos a abrir la Biblia ahí en Primera de Pedro capítulo 4. Y dice: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Les repito, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraño. Entonces, eso es lo primero que nos dice el Señor. Ser purificados a través de diferentes pruebas no es algo fuera de lo normal del plan de Dios. No es que está pasando algo raro. ¿Por qué están extrañándose?, les dice el Señor a través de San Pedro a estos creyentes, y nos dice hoy a nosotros. ¿Por qué les parece raro que haya una pandemia y que a ustedes les toque vivir diferentes situaciones difíciles? ¿Por qué les parece raro? ¿Por qué les parece raro y extraordinario que hay cristianos que sean perseguidos? Al mundo le puede parecer raro, porque si Dios existiera, esto no pasaría. Pues ellos tienen un evangelio donde hay un Dios que evita todo sufrimiento. Pero ese no es el Dios del evangelio. Ese no es el Dios que nos mostró Jesús. No nos vamos a meter en el misterio ahora del por qué, pero podemos tener la seguridad de que si el mismo Dios encarnado es crucificado y nos invita a cargar la cruz y seguirlo, entonces no está fuera del plan de Dios, sino que está incluido el sufrimiento. La cuestión entonces no es preguntarse, ¿sufriré o no sufriré?, sino es qué hago con el sufrimiento. El sufrimiento está, el sufrimiento viene, va a venir de un modo u otro en distintas etapas de la vida, en distintos momentos. Viviremos momentos hermosos, momentos donde tendremos que disfrutar de que estamos con el mar calmado, pero viviremos momentos donde esto no sucede. Entonces, lo primero, que no nos tome de improviso, ¿sí? Que no nos tome como le sucedió a Pedro. Vamos a ver qué le sucedió a Pedro, que está escribiendo esta carta, por eso había aprendido. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y le van a azotar, le van a golpear, lo van a hacer sufrir, lo van a lastimar? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? La primera actitud que podemos tener al sufrimiento es la negación. Señor, esto no está sucediendo. Señor, ¿qué estás diciendo? Esto no va a suceder. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro cuando Pedro dice eso? Apártate de mí, Satanás. Que no es algunos interpretadores, escuché una interpretación loca. Hay cada interpretación de la Biblia que uno no sabe de dónde la sacan. Que entonces dice, no, ven que el diablo no existe, porque Jesús le dice, el Satanás no existe porque no es un ser espiritual ni es el demonio, porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces cualquiera puede ser Satanás. Eso es una interpretación tonta, una interpretación loca. Lo que le está queriendo realmente decir a Jesús, a Pedro, es que el que lo estaba inspirando y lo estaba tentando a través de él era Satanás. Por eso no le está hablando a Pedro, le está hablando a Satanás y le dice, apártate de mí, Satanás. Que estaba usando de micrófono a Pedro, que negaba la cuestión de afrontar ese sufrimiento que Jesús estaba profetizando que le iba a suceder en su vida. Entonces, lo primero que nos puede suceder es negar. Lo segundo que también le pasó a Pedro frente al sufrimiento es enojarnos y usar la violencia frente al sufrimiento, ponernos violentos frente al sufrimiento. Puede ser una violencia interna, una violencia hacia los demás, el enojo, que viene de la no aceptación que produce el enojo. Cuando vienen a buscar a Jesús para que se cumpliera esa profecía que ya le había dicho Jesús a Pedro que iba a suceder, él no lo acepta.
primero lo niega y segundo saca la espada y le corta la oreja a Malco, al sirviente del sumo sacerdote. Y Jesús, ¿qué hace? Le pone la mano en la oreja y la sana, y Pedro le dice: guarda esa espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Es decir, la violencia, el enojo, el estar violentado interior o exteriormente con las situaciones difíciles de sufrimiento, de cruz, no es lo que Dios quiere, no lo soluciona, sino que lo empeora. Enojarnos, ponernos como víctimas, no es bueno, a Dios no le agrada. Lo tercero que nos puede suceder, que también le sucedió a Pedro frente al sufrimiento, es dejarnos invadir por el miedo. Pedro, cuando ya vio que era inevitable que a Jesús le iban a crucificar, tuvo miedo no de lo de que le iba a suceder a Jesús, porque ya era indefectible, sino que negó a Jesús porque tuvo miedo de que a él le pasara lo mismo. Quiso escaparse del sufrimiento. Es decir, 3 actitudes que no son: la primera, negarlo; la segunda, ponernos violentos ante la situación de dolor, de sufrimiento; y la tercera, dejarnos invadir por el miedo. Porque en definitiva, todas estas actitudes son una falta de confianza en la mano providente del Padre, que siempre nos va a llevar por buen camino. Si yo voy de la mano de mi Padre, no tengo que negar el sufrimiento, porque si lo afronto, mi Padre me lleva de la mano a la sala de operaciones para que el médico me cure, y tendré que afrontar ese sufrimiento porque será bueno para mí. Porque confío que mi papá no me va a llevar a un médico que me va a matar ni me va a destripar por el placer de sufrir, sino que va a extirpar lo malo, lo que me hace daño. Y eso a veces tiene que pasar un proceso doloroso, como una operación. Tenemos que verlo de esa manera. Si voy de la mano de mi Padre, no me tengo que enojar. ¿Por qué? Porque sé que el camino va a ser bueno. No me tengo que poner a gritar, a patalear. No quiero que me den la inyección como cuando éramos chicos. No. Dejá que te den la inyección. No te violentes. Aceptalo. Y no tener miedo. También, porque es una falta de confianza. No tengan miedo, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Siempre está esa palabra de Jesús: no teman, no teman. Hoy te lo dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, ¿qué sería lo correcto, la actitud correcta? Y bueno, aceptar el desafío que nos toca, de lo que nos toca vivir, y decidir transitarlo en santidad. Eso es lo bueno que el Señor quiere. Eso es lo que nos libera el corazón. Eso es lo que nos llena de auténtica alegría. Bueno, ¿cómo vivir eso, no? Pidámosle a Dios que nos enseñe a aceptar esos desafíos, esas pruebas que, lejos de ser para nuestro mal, son para nuestro bien. Y aquello que iba a ser destructivo, aquello que iba a ser, que fue quizás también doloroso, el Señor lo puede transformar en algo totalmente diferente. Lo puede hacer algo útil. Así como la cruz, algo totalmente inicuo, destructor, sin sentido, que era un método de castigo y de tortura, se convirtió en el medio de la salvación eterna para toda la humanidad. Así entonces los momentos dolorosos, tristes, amargos de la vida se pueden transformar en un instrumento de salvación, de bendición, de santificación y de glorificación. Entonces, sigue diciendo el texto: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para cuando su gloria se manifieste. Es decir,
La alegría proviene de encontrar un sentido profundo al sufrimiento. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? En realidad no es tanto el sufrimiento en sí, sino encontrarle sentido a mi vida en ese momento. Mi vida tiene un sentido que puede ser más verdadero o menos verdadero. Algunos encuentran el sentido a la vida en el dinero. Jesús dice, algunos aman el dinero. El sentido es aquello que yo considero lo más importante. Algunos, cuando el sentido de toda tu vida es la estética, por ejemplo, y tenés un accidente y te queda una marca en la cara, la vida se te viene abajo. Cuando el sentido de tu vida es un trabajo y no podés trabajar más, sea porque perdés el trabajo, sea porque te enfermas, se te viene abajo el sentido de tu vida. Cuando el sentido de tu vida era solamente lo superior de todo, era tu pareja, tener una esposa, y se te muere porque un día podés enviudar, y entonces te viene abajo el mundo. Cuando el sentido de tu vida era un hijo, y ese hijo o se enferma, o se muere, o cae en la droga, o pasa cualquier situación adversa, se descoloca esa armonía que tenías en tu vida. Y muchas veces el sufrimiento, por no decir siempre, tiene el sentido entonces de purificar nuestros ídolos, nuestros dioses. A veces es nuestra comodidad, una situación que nos saca de nuestra comodidad, que nos saca de nuestro, que no podemos ir de vacaciones donde queríamos, que no podemos hacer lo que queríamos, como la pandemia que nos sacó de la comodidad o de muchas cosas que nos gustaban y que queríamos a muchos de nosotros, ¿no? Por eso el gran enojo. Mucha gente, por ejemplo, la pandemia, fíjese que pasó esto, mucha gente la niega, dice no existe, el virus no existe. Otros se enojan, salen a la calle, gritan, quieren romper todo, marchas, se enojan por todo, hasta por lo bueno y por lo malo, por lo que como si también, ¿no? Más allá de las políticas y eso que no me quiero meter, tampoco los gobernantes han tenido la culpa de que tuviera el virus, ¿no? Más allá del tratamiento y de otras cosas, ¿no? que son muy reprobables. Y también hay gente que se ha llenado de miedo. Fíjese, todas estas actitudes han sucedido en la pandemia. La negación, el enojo y el miedo. Y por gracia de Dios también muchos lo hemos aceptado y nos hemos llenado de paz porque sabemos que es un medio, un vehículo por el cual Dios iba a hacer algo bueno en nosotros. No que fuera buena la situación, pero sí el obrar poderoso de Dios en medio de la situación. Entonces, yo tengo que encontrarle un sentido a ese sufrimiento para reciclarlo. El reciclaje de mi sufrimiento pasa por encontrarle el sentido de por qué me toca vivir esto y para qué. ¿Qué es lo bueno que Dios está haciendo con esto a través mío? En mí o a través mío, a través de mí en otros. Y el secreto que nos enseñan desde siempre, no estoy descubriendo nada, sino que todos los místicos, los padres de la iglesia, los santos, todos ellos, si ustedes leen la vida de cualquier santo, si estudian su historia y ven lo que escribieron y lo que dijeron, en distintas medidas, en distintas circunstancias y de distintas maneras, ellos encontraron el sentido místico de asociarse a los sufrimientos de Cristo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Es completo en mí lo que falta a los padecimientos de Cristo. Y eso no es que le falte nada a la cruz de Cristo. San Pablo sabe que el sacrificio de Cristo es perfecto. No es que yo vaya a completar en el sentido de que esté incompleto el sacrificio, sino de que así como Cristo oró, intercedió por todos nosotros y nos asocia, y como sacerdotes podemos orar e interceder los unos por los otros, y Dios quiere, y esto es bueno, y Dios nos asocia a la oración sacerdotal de Jesús para que nosotros intercedamos y se derrame abundante bendición en la vida de muchas personas. También está esta cuestión, esta misión de unirnos a Cristo sacerdote sacrificialmente, es decir, nos unimos a la cruz de Cristo.
sin inventar nada, con los sufrimientos, con las situaciones, con los dolores, con las incomprensiones que la vida misma nos provee, o nos enojamos, o los negamos, o nos llenamos de miedo, o nos unimos en oración y los asociamos libremente, nos subimos, cargamos esa cruz, se la entregamos al Señor, y el Señor entonces en ese proceso se va a llevar el dolor, el enojo, el miedo, la tristeza, y nos va a dejar una profunda alegría. Nos va a dejar asociados, ¿por qué? Porque toda cruz que se transita en el Espíritu de Cristo termina en la gloria de la resurrección. No hay resurrección sin cruz, y no hay cruz vivida en el Espíritu que no nos lleve a la gloria y a la alegría profunda y a la resurrección. Entonces, hermano, el sentido es ese, y la alegría es saber que estoy asociado y que todo esto que me está pasando va a traer como dice San Pablo, un pesado caudal de gloria sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, de los que me rodean, de mi país, de mis hijos, de mis nietos y de toda una herencia preciosa que voy a dejar de santidad en esta tierra, en los hijos materiales y también en aquellos que se asocian a nuestras vidas espiritualmente hablando. Entonces, cuando uno entiende esto, uno pasa por arriba de la tormenta, sobrepasa el sufrimiento con alegría, con gozo, transitando por el medio de lo doloroso, pero dejando que el Espíritu Santo lo transforme, lo recicle y convierta lo que era inútil, lo que era destructivo, lo que era malo. Señor, lo transforma por la gracia y el poder de la cruz en resurrección, en vida, en gloria para nosotros y para los que nos rodean. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Y sigue diciendo el texto: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Entonces acá tenemos dos cosas que nos dice el Señor. Primero, dichosos, felices, una bienaventuranza, si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre todo, profundamente. Tenemos asistencia especial del Espíritu Santo y de su alegría cuando sufrimos por causa de Cristo. Es decir, cuando somos perseguidos por ser cristianos, cuando se burlan de nosotros por ser cristianos, cuando nos echan en cara algo, cuando nos persiguen. Ojalá no nos persigan, pero en muchos lugares son perseguidos los creyentes por ser creyentes, echados de sus trabajos, arrojados de sus casas, golpeados, insultados, escupidos. ¿Se acuerdan Asia Bibi cuántos años estuvo presa por ser cristiana? La acusaron falsamente de que ella había insultado al profeta Mahoma. Por envidia, por ser cristiana, miren lo que tuvo que sufrir. Pero el Espíritu Santo, glorioso, estuvo continuamente sobre ella y le dio alegría en medio de todas esas penas. Así que nos dice el Señor algo muy claro también, que es que no todo sufrimiento es por causa de Cristo. Que a veces el demonio mismo nos persigue con enfermedades, hace cosas alrededor nuestro, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Él así como en el libro de Job, por supuesto Dios le da permiso, no sabemos por qué, pero se lo da. Y Él utiliza el sufrimiento de los familiares, la enfermedad, el robo, la pérdida de las cosas materiales, todas esas cosas las utiliza Satanás para apartarnos de Dios, para tentarnos, para decir, ¿ves? Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios te abandonó, mirá lo que te está pasando. Y también hay
sufrimiento, que es por hacer lo malo. Como le dice el ladrón en la cruz al otro ladrón. ¿Te acuerdas que había dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha? Y uno se enoja, no acepta la cruz, sino que se enoja en la cruz y le dice a Cristo: si sos Dios, bajate de la cruz. Como esa gente dice: si Dios existe, que esto es sufrimiento, mirá que estos niños dejen de sufrir, que los ancianos dejen de enfermarse y de morir. Si Dios existe, no existiría el sufrimiento. Eso es lo que le dice el ladrón enojado en la cruz a Jesús. Y el otro, que había aceptado ese sufrimiento, porque él acepta, pero de otro sentido. Él lo acepta y dice: nosotros merecemos este sufrimiento, merecemos este castigo por lo que hicimos. Así que, por eso dice la palabra, que ninguno de ustedes sufra por ser asesino, ladrón o criminal, o por meterse en asuntos ajenos, hacer lo que no tenía que hacer. Cuando habla de meterse en asuntos ajenos, por supuesto no está hablando de ser indiferente al mal de los demás, sino en aquellas cosas que ni Dios mismo nos mandó meter, ¿no? Desde lo malo, desde aquello que no debemos hacer, porque está en la palabra de Dios dicho que no debemos ni mentir, ni robar, ni engañar, en ese sentido, ¿no? Meternos en las cosas que Dios mismo no nos dio autoridad ni nos dio poder para hacerlo, ¿no? Pero dice: si alguno sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Es decir, no avergonzarse por ser probado. A veces no solo estamos siendo probados, sino que estoy enfermo, me pasa algo y estoy pensando: que habré hecho mal, que Dios no me quiere, no debo ser buen cristiano, mirá, perdí el trabajo, mirá lo que me pasa. Algunos, como los amigos de Job, te dicen: no, si vos tuvieras fe, esto no te pasaría. La gente que tiene fe no sufre, la gente que tiene fe no pierde el trabajo, la gente que tiene fe no se enferma. ¿Cómo te pasa eso? Como si le dijeran a Jesús: la gente que tiene fe no es crucificada. ¿Les parece a ustedes que es un pensamiento cristiano, creyente? No, pero Satanás lo utiliza para confundirnos más, para separarnos de Dios, para hacernos sentir culpables. Y dice la palabra de Dios: no te avergüences, no te sientas mal por estar siendo probado. Todo lo contrario, alaba a Dios que te ha dado la oportunidad de pasar por esta prueba para poder ser glorificado y salir victorioso. ¿Amén? Estoy escuchando los amenes ahí, muy bien. Amén, 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 amén. Sigue diciendo la palabra: y si el juicio está comenzando por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Nos está contando el fin de la película. Hermano, los creyentes no estamos exentos del juicio de Dios. Eso hay que entenderlo. Y el juicio de Dios justamente tiene que ver esto. El pueblo de Israel, cuando desobedecen a Dios y se vuelven hacia la idolatría, sacar a Dios del primer lugar, todo el pueblo es vencido por los enemigos y es desterrado fuera de Jerusalén, llevado por ejemplo a Babilonia durante muchos años. Y ustedes me preguntan: ¿y todos habían cometido el mismo pecado? No, pero como pueblo, como creyentes, todos, el juicio de Dios cayó sobre todos ellos. Y el juicio de Dios también hoy cae sobre todos. La pandemia cayó sobre todos. Han enfermado sacerdotes, monjas, laicos, el que iba todos los días a misa. Ha caído este juicio de Dios sobre todos. Y algunos piensan que no es un juicio. No, no es un juicio de Dios. ¿Y juicio de Dios en qué sentido? En el sentido de que nos hemos apartado de Dios y todos estos momentos y tiempos de sufrimiento general y personal tienen un solo objetivo de parte de Dios, que es llamar nuestra atención para que, así como ese ladrón
en la cruz aceptó que se había equivocado y se convirtió. Y le dijo a Jesús: Señor, yo he pecado, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice: yo te digo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. El sufrimiento, la cruz y el dolor tiene de parte de Dios es corrección con un solo sentido, el de llamarnos a realmente abandonar todos nuestros ídolos, y a veces no solo los nuestros, en el sentido personal, sino en sentido social o familiar. Es toda mi familia que tiene que convertirse, es toda mi nación la que tiene que convertirse. Los santos no solo cargan con el juicio propio sobre su persona, sino que tienen un corazón tan grande que cargan muchos con el juicio de su familia. Tenemos historia de muchos santos que han cargado con el juicio, esposas que han cargado con el pecado de sus maridos. ¿Y por qué? Libremente lo han hecho. Y santos que han cargado con el juicio sobre sus comunidades religiosas, sobre sus países, al modo y al ejemplo de Jesucristo, que no, él sí, sobre él no tenía que recaer ningún juicio porque era el único santo y sin pecado, pero él asumió ese juicio sobre la humanidad como si él lo mereciera, haciendo que nosotros nos veamos libres del juicio. Por nosotros podemos liberarnos de estas penas temporales y de estos juicios por la gracia de Dios. Y si el Señor permite que pasemos por breves momentos de sufrimiento, es porque Él quiere algo mucho mejor. Él nos quiere sanar, Él nos quiere purificar, Él nos quiere liberar para que nuestra vida brille y sea de gran auxilio para muchas otras personas. Quiere nuestra santidad y quiere la santidad de todo su pueblo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si no somos purificados en esta vida, pero morimos en amistad con Dios, hermano, la purificación seguirá en el purgatorio, donde no sabemos qué sufrimientos hay, pero hay un sufrimiento por no conocer a Dios y verlo de lejos. Saber que la alegría, que es un sufrimiento imperfecto, porque sabemos que va a terminar, como el sufrimiento de esta vida, sabemos que va a terminar. Sabemos que tendrá un fin. El gran y terrible sufrimiento que Jesús narra en el Evangelio, donde el gusano no muere, donde hay rechinar de dientes, es porque aquel que está condenado en el infierno, porque ha elegido y no ha querido someterse a la voluntad de Dios, no ha querido abajarse, no ha querido reconocer su condición de pecador, sino que se ha rebelado contra Dios y hasta el último instante no ha cedido a esa rebeldía, sino que le ha escupido hasta el último momento a la cara a Dios y ha elegido estar en contra de Dios. Y en la eternidad tendrá un sufrimiento tremendo, porque sabrá que nunca va a terminar. Esperemos que esté vacío ese infierno. Esperemos que Dios logre sacar de todos ahí, pero todos no eligen a Dios, sino que somos libres y podemos elegir otra cosa. Esperemos y confiamos y creemos y queremos que ese infierno esté vacío. Así que, hermanos, los creyentes no estamos exentos del juicio de Dios. Y nos dice este Evangelio qué debemos hacer para salvarnos. ¿Qué debemos hacer para sanarnos de esta clase de sufrimiento? Que es el sufrimiento purificador, no el sufrimiento por hacer el mal, ¿no? Dice: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios, ojo, según la voluntad de Dios, no que sufren por hacer el mal, que son dos cosas distintas. Una cosa es sufrir por pecar y otra cosa es sufrir por hacer la voluntad de Dios. Tengámoslo bien en cuenta, que esa es la gran distinción que mucha gente confunde y por eso no entiende bien estos conceptos del cristianismo, que tenemos muy claros o no los católicos. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel.
Entonces, hermano, si te está tocando sufrimiento y ya entregáselo al Señor, primero, no lo niegues. Segundo, no te enojes. Tercero, no te dejes vencer por el miedo. Y seguí haciendo el bien. Dice, deben seguir haciendo el bien. Seguí obstinado en el bien. El bien para vos, el bien para tu familia, el bien para tu iglesia, el bien para tu casa, el bien para tu país. Seguí haciendo el bien. Seguí siendo fuente de bondad, de bien, en la oración y en las acciones. En todo lo que tengas y hagas, el bien. Y segundo, ponerse totalmente en las manos de Dios. La cruz, el sufrimiento se recicla cuando logramos aceptarlo y ponernos totalmente en las manos de Dios. Que Dios nos haga entender este concepto de ponerse totalmente en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva confianza en que Él es fiel y no nos va a fallar. Él es fiel y no nos va a fallar. Si nosotros sufrimos según la voluntad de Dios, quedémonos tranquilos, hagamos el bien. Pongámonos en las manos de Dios nuestras almas para ir al cielo, para ser santos, para ser totalmente bendecidos. Y confiando de que Él es fiel, que nos creó y no nos va a fallar. Amén. Entonces, concluyendo, acordate, a través de la fe, todo sufrimiento puede transformarse en serena alegría. Asociándolo al dolor sacrificial de la cruz, Él, por la gracia, lo transforma en gloriosa resurrección. Que ese sea el horizonte de esta Pascua. Atravesar todo sufrimiento, atravesar todo dolor, atravesar toda cruz para cruzar. La Pascua es cruce, el cruce del mar de la muerte hacia la tierra prometida, hacia la gloriosa resurrección. Hermano, asumilo, pero no te quedes en el sufrimiento. El sufrimiento se transforma en alegría, el sufrimiento se transforma en resurrección, el sufrimiento se transforma en vida y vida en abundancia. Vayamos de una cosa hacia la otra, atravesando esta Pascua, y que el Señor nos conceda al fin de esta Pascua, habiendo vivido esta Cuaresma bendita, una gloriosa resurrección llena de vida, llena de abundancia, llena de amor, llena de serenidad, y que podamos llevar de la mano y consolar y ayudar a aquellos que también están transitando momentos de cruz, de sufrimiento, de pena, para que también ellos resuciten. Amén, amén y amén. Si este video fue de bendición para vos, te pedimos que nos ayudes con algo muy sencillo. Suscríbete al canal, en la campanita, y dale me gusta al video. De esta manera vas a estar ayudándonos a que el buscador de YouTube nos ponga en un lugar más arriba. Muchas gracias, que sea un día bendecido para vos.